Ani Parraguirre, Camila Perochena. Carlos Pañi. Qué Buenas sonrientes. noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, nos sonríe la Argentina. Sí. Tuvimos ¿Y el nafta para llegar? ¿A quién le sonríe y a quién no? A ver. El electorado, bueno, ahora que pasaron las PASO, ya pasó una semana, así que podemos analizar con más detalle qué fue lo que pasó en las elecciones generales, no las PASO, las elecciones generales Sí. que acaban de pasar. Yo te traje ahora un estudio que me pasaron de una consultora que se llama Prosumia, que lo que hizo fue analizar... ¿Cómo se llama? Prosumia. 1.200.000 casos, o sea, tenía un volumen muy grande de votos que le permitió no solo proyectar el resultado electoral, sino también poder mirar a grupos muy pequeños de votantes que se movieron de un lugar a otro con suficiente número para poder entender qué es lo que estaba pasando. ¿Y qué pasaron? Pasaron dos cosas. Ellos comparan la primaria Comparan con la general. cómo votaron los votantes en las PASO con cómo votaron en las En la generales, general. pero pueden hacerlo a nivel individual. Las mismas personas cómo se movieron de un lado para otro. No son dos muestras separadas. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos varias cosas. Primero que, como sabemos, hubieron 5 millones de nuevos votantes y a quiénes beneficiaron esos votantes. Muy importante. Esos votantes beneficiaron, como sabemos, principalmente a Massa, pero podemos ver si hay otro gráfico, uno anterior a este o posterior, ese. Los que no votaron en las PASO, podemos ver cómo se movieron en las elecciones generales. Y Massa se llevó la mayor proporción de eso, el 40% casi de esos votantes, pero que equivale al 60% de los votantes de Massa. O sea, el 60% de los votantes que se lleva Massa vienen de ausente, de gente que no fue. ¿Qué significa eso? Algo que vos dijiste antes, que lo que le falta para crecer, que no va a venir de nuevos votantes, sino de gente que ya votó, porque ya estamos casi en un 80% de participación, no van a venir nuevos votantes, le va a costar mucho más conseguir, porque va a tener que ir a convencer a alguien que votó por otro candidato, que es más difícil que convencer a alguien que entra al proceso de votación y que por ahí está más disponible. 60% de los votantes De Massa, no habían votado. O sea que el gran beneficiario de los nuevos votantes que no habían votado y que se incorporaron en las generales es Massa. es Massa, Y exactamente. vos decís que hay un techo rígido ahí, bastante rígido ahora. Bueno, que todos los votantes nuevos que él quiera le va a costar mucho más que estos nuevos que consiguió. Correcto. Lo segundo que sabemos es que hubo mucha transferencia de votos. ¿Pero cuánta transferencia de votos? En transferencia de votos quiere decir no de que los que no votaron No, sino gente que votó por Que votó y cambió su voto. por una fuerza política Sí. en las PASO y por otra fuerza política diferente en A las ver. generales. Casi 40% de las personas, 40%, Carlos, es un número Cambió el enorme. voto. Cambió la fuerza política, política a la que votaba en las impresionante, PASO con las impresionante. generales. ¿Y quiénes son esos que cambiaron el voto? Impresionante, ¿eh? Sí, principalmente fueron hacia Sergio Massa, pero también hacia Milei y algunos hacia los otros. También Massa fue el más beneficiario de esos que cambiaron el voto. Pero ¿de qué nos habla esto? De algo que también vos dijiste al principio, de que estamos en un nuevo mundo mucho menos definido con las categorías políticas. No está más el kirchnerismo, antikirchnerismo más rígido. Hay muchísima más volatilidad en cómo van los votantes de un candidato a otro, y eso explica en parte por qué nos sorprenden de una elección a otra y hay que ver si no nos sorprenden de vuelta en la segunda vuelta. Ahora, ¿esas transferencias dónde se hicieron? Bueno, lo que podemos ver es que hubo mucho voto de Patricia Bullrich que fue a Javier Milei. De hecho, los votos de Patricia Bullrich que fueron a Javier Milei obviamente fueron 2 veces más que los que fueron a Sergio Massa. Sí. Eso explica también por qué al día siguiente Javier Milei va a tratar de hacer un acuerdo con Patricia Bullrich porque él necesita cambiar la inclinación de la balanza. Hoy Massa tiene una ventaja sobre él. Él necesita gente que desproporcionadamente vote por Milei más que por Massa para poder volver a inclinar la balanza. ¿Qué es lo que pasa con los votos de Rodríguez Larreta? Según este estudio, se fueron en proporciones casi iguales hacia Sergio Massa y Javier Milei. Entonces, a Javier Milei no le convienen tanto esos votos porque al fin y al cabo no le permiten volver a inclinar la balanza, pero a Sergio Massa eso sí le conviene, porque cualquier cosa que sea status quo y que no cambie la inclinación de las fuerzas que hay ahora, donde él tiene una ventaja sobre Javier Milei, le sirven. Por eso lo vemos a Sergio Massa
conteniendo ese voto radical, ese voto más de Juntos por el Cambio moderado, porque le permite seguir manteniendo, aunque vayan en proporciones iguales a Javier Milei y a él, le permite seguir manteniendo la ventaja sobre Javier Milei. La otra gran incógnita de esta elección son los votantes de Juan Schiaretti. ¿Qué pasa con esos votantes? Hubo un cambio enorme entre las PASO y las elecciones generales. En la PASO, la mayoría del voto de Schiaretti era de Córdoba. En las elecciones generales, la mayoría del voto de Schiaretti, 1/3 viene de Córdoba y 2/3 vienen de afuera de Córdoba. Sí. Esos nuevos votantes que vienen son principalmente votantes de Milei, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, pero no sabemos cómo fueron los primeros votantes de Schiaretti, los iniciales. 700.000 iniciales. Por eso todavía Schiaretti es el único que no se promulgó, que no dijo a quién hay que votar en el balotaje. Se está esperando como buen político, se está reservando posiblemente a ver qué pasa. Así que jugamos 2 tiempos, nos queda el tercer tiempo ahora en la segunda vuelta, que es el que finalmente va a definir hacia dónde va la balanza. Interesantísimo, interesantísimo. Muchas gracias, Ana. Muy bien. Antes de los 40 años de democracia, nos vamos a Diderot-Art y a ver qué nos trae hoy. Nos trae las obras de Sergio Bosco. Es un artista que trabaja con obras abstractas y monocromáticas, como las que vemos acá. Obras de gran tamaño, que se llaman, estas que tenemos acá, se llaman paisaje interior. Y lo que buscan es mostrar un poco emociones abstractas expresadas de esa manera. Habíamos visto cosas de Bosco. Habíamos visto cosas de Bosco que son obras hermosas. Muy lindo. Sí, muy lindas, muy lindas. Así que si las quieren ver, pueden entrar a Diderot-Art, pedir una obra, probarlas en sus casas durante 7 días, lo que quieran. Expresionismo abstracto. Exacto. Nos vamos a 40 años de la democracia, porque hoy se cumplen 40 años de las elecciones de octubre de 1983 y Alfonsín quedó en el medio de la disputa política, ¿no? En esta conmemoración, Alfonsín quedó en el medio del balotaje, efectivamente. Y vamos a recordar primero a Alfonsín a través de la voz de Julio María Sanguinetti, que mandó un video hoy, así un saludo como el que vos mostraste de Felipe González, para la conmemoración que hizo el acto radical del día de hoy. Así que vamos a escuchar los recuerdos primero, antes de entrar en tema de Sanguinetti en relación con Alfonsín. A ver. Raúl Alfonsín es la autenticidad en la política, en la libertad, en la honestidad, en el compromiso cívico. A lo largo del tiempo lo he sentido como un hermano y lo sigo sintiendo cada día más, y puedo decir que lo extraño. Puedo decirles que la última vez que lo vi, fuimos con Marta, mi mujer, que se querían muchísimo. Todos sentíamos que era la única vez que nos estamos viendo, pero el gallego estaba ahí duro, digno en la cama, de la cual murió pocos días después. Y recuerdo que le dije: mira, Raúl, vos tuviste un gran noviazgo con la sociedad argentina, pues tuviste una separación compleja. Ya ha empezado el momento de la reconciliación. Me dice: Raúl, ¿estás seguro? ¿Te parece? Yo: sí, me parece. Lo vimos el otro día en la Luna Park, cuando se hizo el acto. Y esto ahora viene cada vez más. Hoy digo que eso ha sido más aún, porque hoy ya no hay una reconciliación. Hoy hay una reubicación histórica del fenómeno democrático que significó Raúl Alfonsín para la Argentina y para todos nosotros. El ejemplo de decencia, el ejemplo de republicanismo, el ejemplo de dignidad. Me gusta mucho ese arco que trazó entre el noviazgo, la separación de la sociedad argentina con Alfonsín, la reconciliación y hoy como el momento de reubicación histórica. Entonces, vamos a ir al noviazgo, ¿no? A ese momento en el cual Pablo Gerchunov le llamó a ese primer momento 82-83 como el primer momento de inspiración de Alfonsín. El momento en el cual el hombre se encuentra con un clima de época. Alfonsín sabe leer un clima de época, pero también la época lo encuentra. ¿En qué sentido? Alfonsín es uno de los pocos que se va a oponer a la guerra de Malvinas y que va a decir: esto es una aventura que puede terminar mal. Es quien va a empezar a hablar
abiertamente dentro de los partidos políticos de la defensa de los derechos humanos. Y que va a decir, en la campaña de 1983, a diferencia del peronismo, hay que derogar la ley de autoamnistía de los militares. Y no hay democracia sin justicia. Hay que juzgar a los responsables de violar a los derechos humanos. Y además es el que va a poner a la democracia en el centro. Entonces, acá había un Alfonsín que estaba leyendo el clima de época muy diferente al contexto del peronismo. ¿En qué estaba el peronismo en esa campaña del 83? Bueno, en principio el peronismo hizo una campaña que miraba mucho al pasado. Enrique Albistur es el que armó la campaña del peronismo. Y era una campaña, tenemos por ahí algún afiche del peronismo, era una campaña que tenía consignas como, por ejemplo, peronismo es liberación. Liberación o dependencia. Eran consignas bien setentistas, ahí lo tenemos. ¿Ves ese afiche? Bueno, es un afiche más setentista que ochentoso. ¿En qué sentido? Tenés a la figura de Eva, de Perón, de Isabel. Entonces, trae figuras del pasado, recuerdos del pasado y consignas que eran más de los 60 y 70 que de los 80. Y además era una campaña bastante desordenada, descoordinada y por momentos muy agresiva con Alfonsín, ¿no? Todos recordamos el cajón de Herminio Iglesias en el cierre de campaña. La campaña de Alfonsín era muy distinta a esa campaña del peronismo. La campaña de Alfonsín era una campaña moderna, llevada adelante por David Rato, una campaña donde por primera vez empieza a usar el marketing político, la comunicación política, que lo colocaba a Alfonsín solo en el centro. Bien, con unos colores, con toda una estética bastante unificada y con una consigna que no es una consigna del pasado. Es ahora Alfonsín, la idea de presente y además bien propositiva. Vivienda para todos, trabajo para todos. Y además es una campaña donde Alfonsín ponía el centro en la democracia. Y todos recordamos a Alfonsín recitando el preámbulo de la Constitución. Es difícil que te emocione el preámbulo de la Constitución, ¿no? Digo, el preámbulo de la Constitución es algo un poco frío, un poco técnico puede parecer. Bueno, Alfonsín durante su campaña recitaba el preámbulo de la Constitución y lograba emocionar con ese gesto. Y acá tengo una anécdota para ver esta diferencia en la lectura del clima de época de Carlos Corach sobre ese momento. Carlos Corach estaba en la campaña de Luder y cuenta que ellos miraban la campaña de Alfonsín, contrastaban las dos campañas, decía, bueno, Alfonsín estaba solo en el palco recitando el preámbulo, nosotros éramos 100 en un palco donde entraban 50, peleándonos a ver quién estaba primero, quién entraba, y veíamos a Alfonsín recitar el preámbulo y nos reíamos. Pensábamos que era una pavada. No nos damos cuenta que ahí había un cambio de época, que Alfonsín había sabido leer, ¿no? Y esto es lo interesante, ¿no? Lo de poner a la democracia como procedimiento en el centro de la escena y lo que ese preámbulo de la Constitución significaba. Hoy recién hablaba Sanguinetti de la reubicación de Alfonsín en la memoria. Bueno, lamentablemente no sé si Alfonsín estaría muy contento con ver a Massa recitar el preámbulo de la Constitución en esa especie de sobreactuación de recrear ese clima de época, pero lo tenemos a Alfonsín, ¿no?, en el medio de las disputas por el pasado, entre Massa tratando de apropiarse de ese momento, los radicales recordándolo y Milei tirándole dardos a la figura de Alfonsín en estos 40 años. Gran pintura, Camila. Muchas gracias. Excelente. Perdón, y quiero solamente invitar a escuchar un podcast que sacamos con La Nación, Primavera Cero, sobre los 80. Hoy salió un capítulo... Hoy salió un capítulo sobre estas elecciones. Cada episodio un capítulo distinto, lo encuentran en Spotify. En Spotify. Primavera Cero, exacto. Primavera Cero. Sí. Vamos a un corte y ya volvemos con el whisky.